Porque la ética, si uno quiere definirla en dos trazos, es hacer más humano al ser humano y no otra cosa. Para mí es un verdadero placer, todo un honor y un privilegio, Víctor, tú lo sabes. Desde hace cuánto queríamos hacer esta entrevista, hasta que se dio el momento. Y quisimos que fuese en tu casa, en tu hogar, entre tus libros, entre tus obras de arte, entre tus cosas. Porque lo que nos interesa, lo que queremos saber hoy, que nos compartas un poco, es esa parte humana de Víctor Guedes, ese hombre detrás del pensador, detrás del escritor, detrás del maestro, detrás del gerente, detrás del crítico de arte. Tu experiencia es muy vasta y ha estado recogida en todos tus libros. Pero si tendrías que definirte en 3 palabras, ¿cuáles serían? Identifico, por ejemplo, la primera, perseverancia. Y la perseverancia porque yo soy producto de un esfuerzo sostenido, más que de un talento concentrado. Pues yo no soy una persona privilegiada intelectualmente, ni nunca he tenido grandes niveles de cocientes intelectuales, sino que más bien he sido una persona de niveles reflexivos moderados, pero que he hecho un esfuerzo por desarrollarlos y por darles la plenitud suprema. Yo soy aquellos que piensan que uno debe hacer todo lo que puede con lo poco que tiene. Y yo comencé, por ejemplo, siendo un estudiante muy mediocre y terminé después siendo el mejor de mi clase, lo que quiere decir que fue la perseverancia una de las palabras que podrían resumir mi vida, ¿no? Otra sería integridad. Integridad no por alardear que soy un hombre íntegro, porque lo pretendo ser. Cuando uno hace uso de algún valor, uno lo que subraya es que los valores es aquello que yo debo hacer para alcanzar lo que yo quiero ser. Es lo que yo hago para ser. Y en consecuencia, la integridad para mí es una línea de proyección fundamental, porque ella integra por una parte la honestidad y por otra parte la autenticidad. La honestidad es que yo no debo engañar a nadie, y la autenticidad es que yo no me debo engañar a mí mismo. Y por ahí he mantenido y he tratado de mantener, y lo tengo como esfuerzo, esa dinámica y ese compromiso. Y quizás una tercera palabra, bueno, sería responsabilidad, porque yo creo que hay que hacer lo que se debe, aunque uno tenga que deber lo que se hace, para recordar a Kant. Creo que la responsabilidad son fundamentalmente 2 R's, ¿no? Una primera R de responder por lo que hago o por lo que dejo de hacer, y una segunda R de rendir cuenta por las consecuencias de lo que hice y de lo que no dejé hacer. Diría yo que son las 3 palabras, los 3 valores, las 3 proyecciones que indican lo que yo quiero hacer para ser lo que yo quiero ser. Perseverancia, integridad y responsabilidad. 3 palabras y 3 valores que están siempre presentes en tus obras. Leer un libro de Víctor Guedes y no encontrar
ese tesón, esa tenacidad en la disciplina intelectual, en el querer aportar, en la claridad conceptual que te caracteriza, esa perseverancia académica e intelectual tuya, sin lugar a duda, te define y lo reflejas en tu obra. La otra palabra que escogiste, integridad. Integridad. Y qué bonita esa combinación de humildad y autoestima que se denota en tus palabras, porque no se puede ser ético si no se es humilde, ¿no? Y no se puede tener autoestima, ¿verdad? Sino también se pretende ser mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha quedado plasmado vívidamente en todas. Te agradezco mucho y me complace muchísimo de que esas ideas hayan quedado registradas en aquellas cosas que he escrito, porque tengo un amigo, José Balsa, que tiene una frase maravillosa que dice: lo más hondo de un texto es aquello que al autor se le olvidó decir y que sin embargo queda dicho. Entonces, imagínate. A lo mejor yo no he hablado explícitamente de estas temáticas en mis libros de manera explícita, pero me encanta que hayan quedado tan registrados, que tú lo subrayes con tu comentario tan generoso. Muchas gracias. Igual que el tema de la responsabilidad. O sea, una de las cosas que más has escrito sobre responsabilidad empresarial, ¿no? Responsabilidad social empresarial. Y recuerdo esas 3 R's que subrayas constantemente, ¿no? De que toda decisión tiene un riesgo, toda decisión tiene una renuncia y toda decisión tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, la responsabilidad, digamos, esa habilidad para responder, para rendir cuentas, ¿no? Ese accountability, digamos, también está presente en tus obras y yo no sé si queriendo o no, pero lo dejas muy plasmado. Claro. Víctor, nos encantaría saber cuáles han sido tus referentes más influyentes, cuáles han sido como los pensadores o los autores que han tenido mayor resonancia en tu vida y en tu carrera. Yo soy un hombre de espíritu abierto. Yo no me siento como derivación del pensamiento de alguna influencia, sino de muchas influencias. Muy bien. Y la mayor influencia que uno recibe como intelectual es aquella a la cual se accede en el momento en el cual uno la necesita. Y entonces yo creo mucho en ese espíritu abierto, en esa laxitud intelectual que te permita incorporar mucho, y quizás eso me lleva a nombrar el primer autor en el marco de la respuesta a tu pregunta, que es Edgar Morin. Edgar Morin, porque el pensamiento complejo, si algo tiene importante, es que te permite establecer un espacio para la recepción de todos los puntos de vista posibles. Yo recuerdo que él, antes de ingresar al siglo XXI, él escribió un libro y planteó cómo salir del siglo XX. Lo que quiere decir es cómo ingresar al siglo XXI. Y decía 3 cosas que me sirven de pauta para contestar tu pregunta. Él decía: mueran las ortodoxias, cultiva el pensamiento divergente y aviva el pluralismo. Entonces, en ese universo de complejidad de Edgar Morin, que fue uno de los autores que siempre ha estado al lado de mi instancia más inmediata para salir de dudas de cualquier atascamiento que yo tenga durante mi desarrollo, bueno, diría que él, también Erich Fromm, con todo lo que tiene que ver con la revolución de la esperanza, y que
particularmente durante los últimos años me ha hecho meditar mucho en ese tránsito de que se acabó la esperanza en la revolución y hay que tener la revolución de la esperanza. Y esa revolución de la esperanza de Erich Fromm que pasa a tener una vigencia maravillosa, porque en este marco que nos hace falta más que nunca tener esperanza, creo que vale la pena reoxigenar el espíritu con un pensamiento como ese. Y aprovechando, dicho sea de paso, de que hace 4 o 5 años reeditaron sus libros. Sí. Y esa reedición de sus libros, bueno, permite desengavetar pensamientos que tienen una vigencia tremenda. También han influido mucho. Una época de mi vida estuvo muy impactada por Jacques Maritain, por Emmanuel Mounier, por Ignacio Leeb, que fueron pensadores que le dieron una sensibilidad social muy particular a mi pensamiento y que permitió enlazar esa sensibilidad social con mis convicciones y con mi fe. Y hablando de tu obra, ¿cuál dirías que fue, cuál es tu obra de la que recuerdas más, con más cariño? ¿Cuál es ese libro, digamos, ese hito que fue un hito en tu carrera y que de alguna manera marcó el resto de tu trabajo? Una respuesta exigente porque realmente uno quiere más aquel libro que está escribiendo o que acaba de escribir. Sí. Y cuando a uno le preguntan, bueno, ¿cuál es el libro más querido por ti? Es como cuando a uno le preguntaran, ¿cuál de los hijos, de tus 3 hijos, a quién quieres tú más? Es así. Y resulta que la respuesta es, el hijo que uno más quiere es aquel que más te necesite. Y yo diría aquí también que el libro que yo más quiero es aquel libro que en un determinado momento me hace recordar una respuesta ante la coyuntura de una determinada demanda de las circunstancias. Y da la casualidad que este año estoy recordando los 30 años de un libro que se llamó Gerencia, Cultura y Educación. Y que ahí se establecieron como las coordenadas de mi pensamiento intelectual. Eso no quiere decir que es mi libro más importante, sino que es el libro que pautó las coordenadas que proporcionaron las áreas dentro de las cuales yo me he venido desarrollando a lo largo de esos 30 años. Y es la proyección de la educación, de la gerencia, de la cultura. Y el último, el último no, por Dios, ya vendrán otros más, muchos más. Dios mediante. El más reciente, que como tú lo tienes ahí, pues que aquí está el libro, pues que se llama Hacer el bien y hacer bien las cosas, en donde trato de sistematizar instrumentos para las decisiones éticas que hacen más humano al ser humano e instrumentos para las decisiones gerenciales que hacen que uno haga mejor las cosas. Y ahora casualmente estoy trabajando en la derivación de estas 2 líneas, porque si aquí en este libro hablaba de hacer el bien y hacer bien las cosas, ahora estoy trabajando en cómo cuando uno hace el bien y hace bien las cosas, termina por sentirse mejor con uno mismo. Y esa línea es la que estoy trabajando ahora en el libro, Dios mediante, que ojalá podamos ver lo antes posible. Y que he tenido la dicha de que me lo dediques. Con muchísimo gusto y muchísimo cariño, porque sabes que la estima y la admiración es recíproca, Rubén Darío. Muchas gracias. Podemos salir también de esa desgracia por una de esas instancias inéditas de una pregunta que nadie se había pensado. Pues de ahí, bueno, el pensamiento estratégico del mundo gerencial, uno sabe, por ejemplo, que cuando tú visualizas escenarios, ¿verdad?
Esa visualización de los escenarios no es más que para estar dispuesto y para estar atento, porque ninguno de los escenarios se desarrollan tal cual como tú los estableciste, sino que el peso y la determinación de la contingencia es demasiado acentuado como para tú estar seguro de los escenarios. Tú solamente estableces escenarios como para calcular y prepararte, porque nada va a ocurrir dentro del marco de lo que tú estimaste. Y entonces, bueno, ya te digo, si volvemos al origen de tu pregunta, ¿cuál es el autor que más te influyó? Mira, todos. Porque en el marco de esa pluralidad, de esa divergencia, ¿cuál es el más importante? Aquel que necesito en este momento para poder resolver un problema. Yo muchas veces he dicho, mira, los valores son como una biblioteca. Porque no es que tú vas a vivir con todos los valores en este momento y los vas a poner en práctica todos, no. Sino que dependiendo de la situación que tú tienes, tú vas a hacer uso del valor que se sintoniza con esa realidad. Y en consecuencia, un valor termina siendo una biblioteca. ¿A qué libro tú recurres en una biblioteca? Aquel que tú necesites de acuerdo con el marco de indagación que estés desarrollando. De la misma manera, el libro también, y mis preferidos y mis autores, funcionan de la misma manera. No sé si fui capaz de explicar. No, qué bien, y estamos rodeados de libros, y estamos rodeados de muchos de esos autores que citaste, y yo me imagino a un Víctor Guedes consultando esos libros cada vez, echando mano, ¿no? De esos libros cada vez que seguramente quieres desarrollar una idea nueva o estás ante ese dilema de la página en blanco, ¿no? O estás simplemente construyendo nuevos conceptos sobre conceptos ya creados, ¿no? Que en eso consiste también la creatividad, ¿no? De construir desde lo creado. También rescato de tu respuesta aquello que decía Humberto Maturana de que las expectativas nunca se cumplen. Cuando hablabas de que los escenarios son para estar preparados, pero que ni la historia se repite, ni las expectativas siempre se cumplen, ¿no? Siempre las expectativas quedan o por debajo o son superadas, pero es muy difícil que el nivel de expectativa sea igual al nivel de resultado. Tal cual. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Wow. Entonces, esa frase me inspiró tanto que le dediqué un libro. Es un libro que aquí está, por cierto, que es este libro, Aprender a emprender, de la gerencia del conocimiento a la ética de la sabiduría, un libro de Editorial Planeta. ¿En qué consiste esa secuencia? Porque ahí es donde yo me he movido. Cuando yo te digo que me muevo en el mundo de la sabiduría, por eso estoy enfocado en el tema de la ética. Porque la ética es eso, es la identificación con la sabiduría, y lo explico, porque no es fácil entenderlo de una sola afirmación. Hablemos un poquito sobre ética. Fíjate, mira, déjame llegar a la ética a partir de esta premisa, ¿no? Mira, para mí la información es un montón de datos que envejecen con el tiempo y que al envejecer con el tiempo se convierten en basura. Claro. Por eso es que los datos uno debe tenerlos aquí. Obsoletos. Uno los debe tener aquí, no aquí. Sí. ¿Ves? Para eso están las computadoras en el cerebro. Sí. Si no nos ocurre aquello de Funes el memorioso de Jorge Luis Borges, que Funes era capaz de recordar todo, pero al final todo lo recordaba, todo lo memorizaba, pero no era capaz de pensar. Claro. ¿Por qué? Porque el conocimiento, a diferencia de la información, que es acumulación de datos, el conocimiento es cómo yo sintetizo la información, cómo yo estructuro la información, cómo yo clasifico la información, cómo yo jerarquizo la información, cómo yo sintonizo la información con la demanda que me plantea el entorno en un determinado momento de su desarrollo. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Hacia dónde proyecto yo eso? ¿Hacia dónde quiero yo, qué uso quiero yo darle? Y entonces ahí es donde viene la sabiduría, ahí es donde nace la ética.
¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo hacer para ser más humano al ser humano? Eso no te lo dice ni la información ni el conocimiento, sino la sabiduría. Entonces, ahí es donde está el rescate de esa palabra, porque la ética, si uno quiere definirla en dos trazos, es hacer más humano al ser humano y no otra cosa. Todo aquello que haga más humano al ser humano es ético. Todo aquello que no haga más humano al ser humano no es ético. De tal manera de que no tienes que entrar en grandes disquisiciones. Una cosa es la ley, otra cosa es la moral y otra cosa es la ética. La ley es lo que la sociedad te impone que debes hacer. La moral es lo que otros te establecen como la conducta adecuada. Y la ética es la confrontación de mi decisión con mi conciencia. La conjugación de mi decisión con mi conciencia en el marco de ese compromiso por hacer más humano al ser humano. Eso es la sabiduría, la proyección y el sentido que tiene la ética. Qué hermosa esa transición que nos has narrado entre conocimiento, sabiduría y ética, ¿no? Porque no se puede llegar a una sin haber pasado por la otra. Exacto. ¿No? Todas ayudan. Todas ayudan, todas ayudan. Y recuerdo que en una de tus clases que nos dabas en el máster de responsabilidad social corporativa, contabilidad y auditoría social de la Universidad de Barcelona, recuerdo que nos decías que la ética también era el proceso reflexivo, mediante el cual nosotros, nuestras decisiones pasaban por el tamiz, ¿no? de las leyes, de las normas, de las costumbres, ¿no? de los principios, y es ese proceso reflexivo, ¿no? de esa confrontación de tus decisiones contigo mismo. Es un poco lo que nos acabas de decir. El verbo medular de la ética es decidir. Cuando decidimos nos jugamos el destino de nuestra vida. Y hay decisiones pequeñas y grandes. Pero lo que pasa con la decisión, que decidir es elegir. Elegir es rechazar. Si tú eliges sin rechazar, eso es fuente de conflicto. Si tú no eliges, ya eso es una decisión. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a un plano de análisis de lo que es decidir, vas a encontrar 4 tipos, y eso lo desarrolló en el libro, en los 2 libros más recientes, de Liderar, Emprender y Gerenciar, y el libro de Hacer el Bien y Hacer Bien las Cosas. Una cosa es decidir lo correcto, otra cosa es decidir correctamente, otra cosa es decidir correctamente lo correcto, otra cosa es decidir correctamente lo correcto en el momento oportuno, y otra cosa es decidir correctamente en el momento oportuno sobre los asuntos estratégicos. Son 4 niveles de decisión distintas. Cuando tú decides correctamente es porque estás decidiendo en función de la atención a un protocolo que te dice las cosas como deben actuarse. Cuando, es decir, tú eres un bombero y vas a una casa que se está incendiando y desenvuelves adecuadamente la manguera, la articulas con las otras y echas agua en aquella casa. Eso es proceder, tomar una decisión correctamente. Pero lo correcto es distinto, es ir más allá. No es solamente proceder de acuerdo con el protocolo y echar el agua al edificio que se está incendiando, sino que es priorizar la ventana en donde hay un ser humano. Ahí es lo correcto. Apuntas al centro de la diana. Claro, porque volvemos al concepto de hacer más humano al ser humano. Claro, porque estás poniendo el foco ahí. Otra cosa es en el momento oportuno. Mira, se ha dicho, y realmente yo soy de los que cree que un error es una verdad que se equivocó de tiempo o de lugar. Y que el error no es el error, sino la actitud frente al error. Y en consecuencia, ahí es donde uno tiene que ver el sentido de las oportunidades y olfatearlas y aprovecharlas, porque son las que te dan la pauta fundamental de cuando tú estás asumiendo de la mejor manera algo. Y los asuntos estratégicos, porque son aspectos gruesos que te dan
esa idea del propósito, esa idea del sentido, aquello de Víctor Frankl, de la logoterapia, de ver hacia dónde tú puedes proyectar tu esfuerzo en función de que haya un más allá de lo que tú crees, de que haya un más allá de lo que tú piensas, de que haya un más allá de lo que tú dices, de que haya un más allá de lo que tú sientes, de que haya un más allá de lo que tú haces. Ese es el sentido. Víctor, ¿tú crees que el ser humano es un ser malo que se esfuerza por ser bueno? ¿O es un ser bueno que se corrompe y que por lo tanto actúa de manera desafortunada? Para, a partir del conocimiento de la naturaleza humana, conquistar la condición humana. Y me explico. Ese es el tránsito. ¿Cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana es que nosotros estamos formados, en primer lugar, por nuestra animalidad. Nosotros somos del reino animal. Nosotros no nos parecemos a una piedra y en consecuencia no somos del reino mineral, ni nos parecemos a una planta, no somos del reino vegetal. Nosotros somos del reino animal. Y si algo caracteriza al animal es que tenemos una capacidad instintiva de reacción. De supervivencia. De supervivencia. Sí. ¿Verdad? Así como la rana y el alacrán en la fábula de Esopo. El alacrán, a pesar de que la rana le está haciendo la caridad de pasarlo de una orilla a otra, le clava la ponzoña y cuando se caen y la capacidad de interactuar, la rana le dice: ¿cómo me haces eso? Si me habías prometido no hacerlo. Y ahora estamos los dos moribundos. Y lo lamento, es parte de mi propia naturaleza. Bueno, esa naturaleza del alacrán, de clavarle la ponzoña a la rana, la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. Cuando tú, por ejemplo, recibes una bofetada y devuelves otra bofetada, esa es una capacidad instintiva. Cuando tú, por ejemplo, recibes un correo electrónico de un amigo donde te insulta por X, porque interpretó tu conducta de una manera y tú le ripostas, esa es una capacidad instintiva. Claro. Cuando tú, por ejemplo, alguien te tropiezas con el pie de alguien y te cae y te levantas y le das otro, esa es una capacidad instintiva. Nosotros somos animales. Pero ¿qué ocurre? Que también nosotros podemos, en lugar de actuar como los animales y como el resto de los animales, nosotros podemos contar hasta 10 antes de decidir. Decir, déjame contar hasta 10. A ver si tengo que responder con otra cachetada o puedo buscar otra salida. Ahora, Víctor, decías que entre la animalidad y la perversidad está la conciencia. ¿Cómo hacemos para alimentar la conciencia? Ok. La primera es alimentándola con principios y con valores. El alimento de la conciencia son principios y valores, porque los principios y los valores son las creencias y las querencias que se convierten en conductas. Sí. Y que son cosas que yo quiero hacer para alcanzar lo que yo quiero ser. Entonces, principios y valores, que son los que enriquecen. En la medida en que tú alimentes tu conciencia con principios y valores, ella irá creciendo. Sus márgenes de amplitud irán creciendo. En la medida en que tú te descuides en alimentar y en afianzar los principios y valores, ellos se van reduciendo. Pero no he respondido a tu pregunta. ¿Cómo alimentas tú los principios? ¿Cómo desarrollas los principios? Y mira, la única manera es, así como tú aprendiste a bailar, bailando. Así como tú aprendiste a manejar, manejando. Así como tú aprendiste a nadar, nadando. La única manera de aprender los valores es poniéndolos en Arthur Rubinstein, un pianista de origen judío, polaco. Él tenía una frase maravillosa. Él decía: si yo no practico mi piano un día, yo me doy cuenta. Pero si yo dejo de practicar mi piano 2 días, el director se da cuenta.
Y si yo dejo de practicar mi piano 3 días, el público se da cuenta. Claro. Vas perdiendo Vas perdiendo. capacidad. Entonces, vas perdiendo capacidad. Entonces, Sí. es por una parte Maestría. poniéndolos en práctica. Es la capacidad ética. Y Y esa hay que capacidad convertirla en una competencia que hay que desarrollar y hay que sea una línea de desarrollo en todas las empresas. Que todos los años tú los reactualices los valores, que todos los años tú te replantees cómo se van a poner en práctica, porque es la única manera. Eso de dar un curso y de decir cuáles son los valores y de tener un código, eso no sirve para nada. Sí. Tú recuerdas, Peter Senge hace muchos años en la quinta disciplina hablaba de la maestría personal. Tal cual. Sí, y luego Daniel Goleman nos habla de inteligencia emocional y de inteligencia social. ¿Podríamos hablar o pensar de una maestría ética o una inteligencia ética? Claro. Unos programas de formación ética. Y cubrían 3 instancias. En una primera instancia era, hablemos de ética para los niveles de gerencia básica. En otro nivel era para la alta gerencia, que se llamaba instrumentos estratégicos para favorecer decisiones correctas. Y en un tercer nivel, los que pasaban de esto, un curso que se llamaba inteligencia ética. Imagínate. Qué hermoso. Inteligencia ética. Qué hermoso. Un bello programa. Víctor, un poco para ir redondeando toda esta entrevista, que quisiéramos que nunca acabara, pero en respeto de tu tiempo y de tu agenda, nos gustaría conocer esa faceta de Víctor, porque fíjate, hemos pasado de la faceta de educador, la faceta de gerente o pensador gerencial y del mundo de la ética, a esa faceta de la cultura, del arte, ¿no? ¿Qué significa el arte para Víctor Guedes y cómo te has desarrollado en todos estos años en el mundo artístico, el mundo de las artes plásticas? Mira, la cultura y el arte son redimensiones del ser humano. Y yo diría que uno puede hablar de que hay algo que va más allá de la ética. Hay cosas que van más allá de la ética. La ética no es algo, la aspiración suprema. Hay cosas más allá de la ética. Lo primero que hay más allá de la ética es el amor. Porque cuando tú amas a alguien no necesitas de la ética para relacionarte con él. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes tienen hijos? Sí. ¿Y entonces ustedes quieren a sus hijos por una razón ética? No. Cuando tú amas a alguien no hace falta la ética. Porque la ética existe porque tú no eres capaz de amar a todo el mundo y tienes la necesidad de relacionarte bien con aquellos a quienes no amas tanto como a otros. Wow. Entonces, por eso existe la ética. Eso es lo que justifica la ética. Sí. La ética siempre ha sido igual. La ética no ha cambiado. La ética es hacer más humano al ser humano desde el principio hasta ahorita. Es eso. No ha cambiado. Nada. Ya. Y en cambio la estética sí. ¿Por Claro. qué? Porque durante todo el desarrollo del origen y todo el desarrollo de las vanguardias históricas del siglo XIX y principios del siglo XX, se dieron con la aparición del cubismo, del futurismo, y estas al mismo tiempo le ampliaron el espacio a planteamientos que rompían totalmente con eso, la fuente, el urinario de Duchamp. Sí. Entonces, son cosas que te cambian totalmente. Disruptivas. Entonces, que ya el concepto de belleza es diferente. Arthur Danto habla del arte después de la muerte del arte. Estamos en la época del arte después de la muerte del arte. No es que el arte murió, como dicen muchos, no, sino que el arte tiene una manera y unos recursos y unos insumos de alimentación distintos a los que se tenían antes. Se me ocurre ya una última pregunta para ir, digamos, coronando esta entrevista. Y es,
¿Puede el arte, y de qué forma, ayudar al ser humano a ser más humano? ¿Y recomendarías la labor artística, la labor cultural para que la sociedad sea mejor, y por qué? Claro, mira, no hay duda, porque el simple hecho de que, como yo te repetía antes, el ser humano, a partir de la cultura y a partir de las disciplinas del mundo creativo, puede elevar su espíritu, puede ensanchar su conocimiento, puede ampliar su sensibilidad. En esa misma medida va adquiriendo los recursos necesarios para que la convivencia, la interacción, el diálogo, la superación de conflictos, la negociación, el arbitraje, la mediación sean mejor. Y en consecuencia, el mundo humano y ético tiene que ser un mundo en paz y armonía y en convivencia. Y la ética junto con la cultura y la educación son los mejores recursos para alimentar y para poder favorecer esa revolución de la esperanza que hemos comentado anteriormente. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por este tiempo, por este espacio, por esta generosidad de habernos abierto las puertas de tu casa, de tu biblioteca, para conocer más a ese hombre detrás de las ideas. Una última cosa que te quiero pedir. Mafalda, en una oportunidad, dijo: detengan al mundo, que quiero bajarme. ¿Qué consejo le darías al mundo para que Mafalda quiera seguir estando en el mundo? Fíjate que interesante ese recuerdo, ¿no? Para en el mundo, que quiero bajarme, decía Mafalda. Pero ella tenía una amiguita, porque tenía una frase más severa todavía, que decía: el mundo está muy mal, pero menos mal que está bien lejito. Era aquella, muy cifrina, la cifrina. Sí. El mundo está muy mal, pero menos mal que está bien lejito. Claro, porque tú estás metido en una burbuja distinta. Mira, una y otra expresión son pautas para reflexionar de que uno tiene que hacer mucho más en tanto la realidad esté peor. Que mientras la realidad está más difícil y esté más compleja, son mayores los desafíos para hacer algo. Y en ese sentido me apoyo mucho en una imagen a la cual recurro, porque a mí me ilumina muchísimo, que es la imagen de Ítalo Calvino. Marco Polo, cuando regresa en el libro Las ciudades invisibles, cuando está dando su relación al rey, le dice, la gran conclusión del libro, es el último párrafo del libro. Ahí dice: el infierno no es algo que vendrá. El infierno es algo que existe aquí y ahora. Y hay solo dos maneras de escaparse del infierno. Una es incorporarnos a él, ser parte de los que ejecutan y le echan aire al fuego para que florezca. La segunda es más difícil. La segunda es cómo, estando conscientes de que estamos en medio del infierno, nosotros podamos hacer algo para que alrededor de nosotros podamos ir conquistando un pequeñito espacio y hacer que ese pequeñito espacio vaya cada vez creciendo más, de manera de que podamos, a pesar de estar en el infierno, conquistar un espacio que no sea el infierno. Entonces, eso es lo que hay que decirle a Mafalda y a la amiguita. Es decir, transformar nuestro metro cuadrado. Exacto. Muchísimas gracias, Víctor Guedes. A ti, Rubén Darío. Enorme placer. Bueno, gracias a ti por tu generosidad, tu cordial presencia, por tu solidaria amistad. Gracias, Víctor.